Bien, queridos amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, que fue fundador de la Congregación Israelita de Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP con símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y en la hermana República de Bolivia. Cuando hablamos, amigos, de nuestro querido maestro, fue el compilador del Decálogo Universal, una obra no superada por mentes humanas. ¿Por qué digo no superada por mentes humanas? Por la sencilla razón, vamos a analizar. Nuestro querido maestro, según su testimonio, él conoce la Biblia en el año 1955 por un hermano adventista y empieza a asistir a la iglesia adventista. Ahí recién conoce lo que es la Biblia. Y ahora, en un año de conocimiento de la Escritura, porque el año 56 es arrebatado, y si hablamos humanamente, por más empeño que le pongamos en escudriñar la Escritura, un año, y un varón apenas segundo año de primaria, donde no había tanta información como ahora, y todavía estamos hablando, estaba en la serranía, ceja de selva, donde no había información, más analfabetos era la mayoría de la población. Y un año de conocimiento, amigos, y esto ya no es normal, por eso es que no es superada por ninguna mente humana, sino que hay algo extraordinario que el hombre no puede entender. Y nosotros no podemos comprender. Es ya predestinado lo que tenía que acontecer en el futuro. Pero ¿por qué tenía que ser compilador del Decálogo Universal? ¿Acaso todos no sabemos a través de la historia que Dios descendió con 10,000 ángeles? La ley de Dios por la Torá bajó con 10,000 ángeles en el monte Sinaí. Bajó Dios, conversó con Moisés, le entregó los mandamientos en dos tablas de piedra. Todos sabemos la historia. El problema es que cuando Moisés desciende con las dos tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado a Dios. ¿En qué sentido lo había traicionado? Estaban presentando holocaustos, que la palabra adorar significa presentar holocaustos según la Escritura, presentando holocaustos al dios Baal. Y por esta causa, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo. Moisés tuvo que interceder para que no lo desaparezca, y para interceder tuvo que ayunar 40 días más. Por esa causa es que Moisés rompió los mandamientos, y al romperse los mandamientos, se rompe el compromiso con el pueblo de Israel. Y al romperse ese compromiso, lo vuelve a llamar otra vez Dios a Moisés, porque le dijo, lleva a tu pueblo, ni siquiera dijo, lleva a mi pueblo, lleva a tu pueblo. Tú has abogado por él, lleva a tu pueblo. Pero esta segunda vez, se sube a mí al monte, otra vez, labra 2 piedras como las primeras, ya no se escribe para esa fecha, para ese tiempo, sino para el futuro. O sea, todo lo que aconteció en el pueblo hebreo, todo lo que aconteció es una figura para el futuro. Con eso no quiere decir que lo ha desechado a su pueblo, en ninguna manera. Simplemente que tenía que levantar un pueblo, se escribe para el futuro, como estamos escuchando, de acuerdo al Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, para el último tiempo.
escribirse esto para generación futura, ya no fue para ese tiempo, sino para el futuro. Y en el futuro tenía que formarse un pueblo joven, un pueblo nuevo. Pero al formarse este pueblo joven, este pueblo nuevo, no son con judíos, no son con judíos, sino con gentiles. Gente que nunca, como dicen en Romanos 10, 19, 20, 21, gente que nunca preguntaron por Dios, gente que nunca lo buscaron. Ahí tenía que manifestarse, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces se levanta un pueblo con gente que no es su gente, con gente insensata, dice Pablo. O sea, con gente necia, gente torpe, gente sin entendimiento de lo que es de Dios. Incluso Pablo resalta, de acuerdo en Romanos 9, 25, 26, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Vuelvo a repetir, llamaré al que no es mi pueblo, somos gentiles, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. O sea que levanta un pueblo con gentiles, no es su pueblo, pero serán llamados hijos del Dios viviente. Y en otras palabras, viene a ser Dios mismo, empieza a realizar su trabajo, lo que estaba predestinado para estos últimos días. Como es en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos tenía que nuevamente aparecer los mandamientos, pero en los gentiles, y formar su pueblo con los gentiles. Y nuestro maestro menciona que tienen que ser reunidos de uno en uno, de dos en dos, como es el profeta Isaías. Tienen que ser reunidos todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra. Tenían que juntarse de los 4 cabos de la tierra sin faltar ninguno. Y luego también, como dice Romanos, los que están escritos en el libro de la vida de los judíos, al final se van a juntar uno solo, como dice Romanos 11, 29. Entonces al final se van a juntar solamente los que están escritos, nada más. Algo similar tenemos como ejemplo, tenemos el arca de Noé. Había millones de habitantes. ¿Cuántas personas fueron salvadas? 8. Había millones de animales. ¿Cuántos fueron juntados? Solamente 2 de cada especie. Así era Dios. Es increíble, es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. Ahora, como ya el pueblo ya empezó a restaurarse, a juntarse primero, como es en Isaías, empiezan a juntarse, a reunirse de uno en uno, que Dios mismo los empieza a llamar. Tenía que haber una señal para que se junten. Isaías 19, Isaías 66, 18, 19, 20, 21. Viene tiempo de la unificación, empieza a unificarse, o sea, empieza Dios a unificar, juntarlos de uno en uno de diferentes naciones del mundo. Entonces empiezan a reunirse, porque Dios se levanta, pone una señal para que se puedan reunir, porque así solo no se pueden reunir tampoco. Y Él lo tiene que preparar a todos los embajadores, dice Pablo, y Isaías dice todos los escapados, quiere decir a los misioneros, los predicadores, empiezan a difundir por todo sitio, y luego traerán a sus hermanos en literas, en muros, en camellos, etcétera, como ofrendas para Dios, y de ellos tomará para sacerdotes y levitas, dice Dios, ¿para qué? Para que lo adoren, le sirvan en los días señalados. El tiempo se dio cumplimiento, ya está en pleno trabajo, en plena función, este ministerio que Dios había establecido para estos días. Bueno, vamos a ver cómo se avecina. Esta semana se da inicio de la fiesta de la fiesta de las semanas. Esta semana 7, sábado 7, se da inicio a la fiesta del Pentateuco, los 50 días. Acá vemos, si vemos a través de la Escritura,
que la Pascua es un solo día, que fue, según la escritura en Éxodo, es un solo día, es 14, también Levítico 23 también habla ahí. La Pascua es un solo día, 14, va acompañado de la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días, por eso que dura del 14 al 21. De ahí, terminando la fiesta, dice Levítico, contaréis 7 semanas, y el día 50 presentarán nueva ofrenda. Día 50 se dice el Pentateuco o 50 días, o se le llama también fiesta de las semanas. Si nosotros acá empezamos a sacar la cuenta 21 al 30 del mes de abril, son 9 días que nos sobra. 21 más 9, 30. Mayo tiene 31, sería 31 más 9, de los 9 días de abril serían 40 días. ¿Cuántos días faltarían para los 50 días? 10 días. Entonces el día 10, supuestamente el día 10 debía ser la fiesta de las semanas, el 10 de junio. Pero como se saca con la luna nueva, que fue el 29 de marzo, 2 días menos, estamos hablando 8, y el día 8 caería domingo, entonces se hace 7 el más cercano, entonces el 7 empieza la fiesta. Ahora, como ya se avecina la fiesta, que lo va a hacer la departamental, y algunas provincias lo van a hacer, como dice la escritura, se prepara y ahora empezamos la preparación, porque vemos la ley te da una orden cómo tienes que hacerlo. Porque así por así, porque me manda a mi mente, no, sino la escritura te guía. Y para que te guíe la escritura tienes que tener el Espíritu de Dios, y el Espíritu empieza a conducirlo a través de la escritura, como está, se tiene que dar cumplimiento a lo que ya estaba trazado. Tocando para llegar a lo que estamos mencionando, encontramos en el primer mandamiento, 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Hemos buscado que desarrollar a Jehová tu Dios temerás, a él servirás. Hemos visto cómo debemos de servir a Dios, cómo debemos adorar a Dios, ya hemos desarrollado. Ahora viene a ser el punto, luego a él te allegarás. Entonces ahora nos centramos cómo nos allegamos a Dios. ¿Cómo nos allegamos? Así, en otras palabras más simples sería, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos aproximamos a Él? ¿O cómo nos podemos poner en contacto con Dios? Esa es la palabra allegarse. Debe haber un camino a seguir, porque así por así no. Tiene que haber un camino para poder allegarnos o aproximarnos o ponernos en contacto con Dios. Tiene que haber siempre un camino, porque si no hay un camino vamos a estar buscando por todo sitio y no lo vamos a detectar. Pues tiene que haber algo, y para estar en contacto con Dios, porque no es fácil estar en contacto con Dios, no es fácil. El apóstol Pablo primero da la primera, el primer indicio cómo podemos estar en contacto con Él o ponerse en contacto con Él, cómo nos podemos acercar a Dios, cómo nos podemos aproximar a Dios, sabiendo que Dios es espíritu, no es materia. Pablo recomienda en Hebreos 10:22 que debemos allegarnos a Dios con un corazón verdadero.
que debemos allegarnos con un corazón verdadero, un corazón auténtico, un corazón real, un corazón verídico, sincero, franco. Así no podemos allegar a Dios. Mientras no haya un corazón verdadero, un corazón real, no hay franqueza, no hay autenticidad, entonces no podemos llegarnos a Dios. Podemos decir que podemos hablar que nos hemos allegado a Dios, podemos hablar, pero otra cosa es sentirlo, y si no lo sientes, que sí que estamos lejos. ¿Por qué recomiendan que debemos allegarnos con un corazón verdadero? Porque ejemplo tenemos de nuestros antepasados, que ellos se llegaban al Señor solamente de boca. Y eso nos pasa y sigue pasando. Yo sí me allego a Dios, porque está escrito, si tú te llegas a Dios, Él se allegará a ti. Yo me allego a Dios, pero de labios, y el corazón lejos está. Esto pasó con el pueblo de Israel. De labios se acercaba, eran devotos, pero de labios. ¿Había autenticidad en el corazón? No lo había, era superficial. Vamos a pasar lectura para lo que estoy mencionando, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honra, solamente de labios, mas su corazón lejos está de mí. Está bien claro. Ahora vuelvo a repetir. Dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. O sea, superficiales nada más, como un robot. Y su temor para contigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Antes de ir por el camino real, por el camino auténtico, el camino sincero, más buscando siempre poniendo mandamiento de hombres que supuestamente uno te asiega hacia Dios. Por eso decía el profeta Ezequiel 33:31, vendrán a mí como mi pueblo, vendrán a mí como el pueblo, y estarán delante de ti como un pueblo. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Sé que para Dios algo significativo, pero más en pos de la avaricia, en pos del dinero, buscando dinero, trabajo noche y día, trabajando para el dinero. La hora que uno se va, no llevamos nada. Tanto fue, como dice el rey Salomón, su aclaramiento, que a las finales, de repente, como dice la Escritura, esta misma noche piden nuestra alma y no vamos sin llevar nada. Antes de acercarnos más a Dios, allegarnos más a Dios, aproximarse o ponerse en contacto con Dios, no. Primero es el dinero. Vamos en pos de la avaricia. Pero, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿O cómo lo honramos? De labios. ¿Cómo nos acercamos con Él? De boca, nada más. En el corazón no lo hay. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, le exhortó a los fariseos, a los doctores de la ley. No estamos hablando un simple ciudadano, no. Los fariseos parecen maestros, quiere decir hombres instruidos, preparados,
que se dedicaban siempre a estar escudriñando, investigando lo que es Torah o la doctrina de Dios. Hablamos de hombres entendidos. Y les hizo recalcar, nuestro Señor Jesucristo, les hizo recalcar los dichos del profeta Isaías. Así le dijo así a ellos. Les dijo: ustedes hipócritas. Le dijo así bien claro: hipócritas. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías diciendo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces vemos acá que no hay, para llegarnos a Dios, mayormente es como algo superficial. No hay esa decisión, no hay ese sentimiento, no hay un acercamiento, porque para acercarse tiene que haber sinceridad, franqueza en nosotros para estar en contacto con Dios. Acá la mayoría somos superficiales, pura apariencia. Por eso decían, como decía el profeta Isaías, se acercan solamente de su boca, de boca para afuera. Lo honran a Dios de labios, pero el corazón lejos está de Dios. Por eso que nuestro Mesías buscó que exhortarles y le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, tener la tradición de los hombres, o sea, más se fueron a las tradiciones y costumbres. Y eso pasa en todo, todos son tradiciones y costumbres. No, esta enseñanza y hay que continuar, esta enseñanza hay que continuar, así como en el tiempo antiguamente en el pueblo hebreo, no podías participar algo mientras no te laves la boca, mientras no te laves las manos. Una costumbre. Y si alguien comía sin lavarse las manos, estaba rompiendo la tradición de los ancianos. O sea, más iban a las tradiciones y las costumbres que netamente poner el corazón dispuesto para servir a Dios. Por eso dice: porque dejando el mandamiento de Dios, tener la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué tal exhortación que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, a los hombres entendidos de esa época, como dice Marcos 7:8? Ahora, luego le dice el apóstol Pablo que para llegarse a Dios tiene que ser pues un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, quiere decir pues tiene que haber esa certeza, tiene que haber esa seguridad, esa convicción de acercarse a Dios. Porque nosotros hablamos sí de Dios, pero no hay la seguridad, no hay esa convicción, no hay esa certeza, no lo hay. No digo todos, pero sí existe en la mayoría de nosotros que nos acercamos a Dios no con esa certeza, no hay esa seguridad, no hay esa convicción, no lo hay. ¿Por qué estamos como la balanza? ¿Será o no será? Más nos inclinamos, así como el pueblo hebreo, antes de imponer su confianza en Dios, a un Dios que no se ve, que era mala preocupación de ellos, y tenían a Baal si lo podían apreciar. Entonces más se inclinaban por donde ellos pueden ver. Pero si le hablaban de un Dios invisible, difícil. Por eso que
como en nosotros estamos como la balanza, no hay esa seguridad, no hay esa convicción, no hay esa certeza, estamos claudiqueando, quiere decir entre dos pensamientos. Entonces, amigos, ¿cómo nos vamos a acercar? Aún teniendo el Espíritu de Dios, aún teniendo, surge la balanza en nosotros, la duda siempre. Terminamos como el apóstol Pedro, le entró la duda y empezó a hundirse cuando estaba caminando sobre las aguas. ¿Y qué cosa dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la duda está a flor de piel en cada uno de nosotros. Podemos andar, como dijo una vez un amigo, puedes andar con la barba hasta el ombligo, el cabello hasta los talones, pero si en ti no hay esa seguridad, esa convicción que Dios está contigo, solamente es pura fantasía. Ese es el punto que tenemos, cómo tenemos que acercarnos a Dios, cómo. Como decía el apóstol Pablo, tiene que ser con un corazón real, un corazón verdadero, franco, sincero, en plena certidumbre de fe, con esa seguridad, con esa convicción, con esa certeza. Entonces hacemos estas cosas, sí, porque si no, imagínense qué le pasó a nuestros antepasados. ¿Qué le pasó a nuestros antepasados? Vemos en el caso del pueblo judío, hablamos de Israel, en el tiempo del rey de Israel, estamos hablando rey Acab, que se casó con una sacerdotisa, Jezabel. Imagínense, como no había esa convicción, tanto en el pueblo como los gobernantes, más en los gobernantes, porque el pueblo obedece a los gobernantes, no había esa convicción, no había esa seguridad. No lo había. Vino Jezabel, lo puso de cabeza al pueblo. Como tenía el poder, y a la mayoría se lo puso de cabeza. Hasta el rey también se lo puso de cabeza. ¿Por qué? Porque no había esa certeza, no había esa convicción de este Dios grande que lo sacó de Egipto con señales y prodigios. Y vieron tantas guerras que eran ganadas, donde ellos ni siquiera podían mover un dedo. Así como pasó con los amorreos, que levantó una plaga de zancudos, y los zancudos lo hicieron correr a los soldados, a los enemigos. Ellos ni siquiera movieron una mano. Todo hizo Dios, que le mandó, ¿cómo le llaman esta vecina? Le mandó zancudos, tábanos, les envió tábanos, y se fueron. La desesperación que les picaban por acá, por allá, le mandó un ejército Dios. Y aún así, no había esa certeza, había esa duda. Eso es lo que Dios no quiere. Dejemos a un lado esa duda, dejemos a un lado esa inseguridad, para no terminar como fue en el tiempo del profeta Elías, cuando lo reunió al pueblo. Reunió a 450 de los profetas de los Baales, reunió a 400 profetas de los bosques que comían en la mesa de Isabel. Lo reunió al pueblo. Y ahí cuando lo reunió, sabemos muy bien la historia, que cada uno puso una ofrenda, y sin que venga y llueva fuego del cielo, o sea, tiene que venir fuego del cielo, nada sin prenderlo. La señal era aquel que bajaba fuego del cielo, era el Dios verdadero. Pero lo reunió a 450 profetas de Baal, 400 profetas de los bosques que comían en la mesa de Isabel,
y a todo el pueblo, y antes que surja la señal, les habló y les dijo: ¿hasta cuándo van a estar claudiqueando? Quiere decir, ¿hasta cuándo van a estar vacilando, dudando ustedes? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos opciones, entre dos creencias? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si es Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió porque estaba como la balanza. Por eso digo, a pesar que los mismos reyes se venían anunciando de generación en generación todo lo que había acontecido con el pueblo, donde Dios obraba, pero más ellos, como ve a un Dios que no se ve, como decían los egipcios, un Dios sin rostro, y creer en ese Dios sin rostro, amigos, es difícil. Por eso que surge mucho la idolatría. Como vemos, no hay un Dios que no se ve, nos entra tantas las dudas, mejor creamos un Dios. Ese es el problema de nosotros, porque no hay esa certeza, no lo hay, esa convicción plena, no lo hay. Siempre estamos llenos de dudas. Ese es el problema. Lo que yo estoy mencionando está pues en Primera de Reyes 18, 19, 20 y 21. ¿Cuántos murieron esa fecha? No solamente murieron 450 profetas de los Baales, murieron también 400 profetas de los bosques. Estamos hablando de 850. Es por esta causa es que Jezabel se amargó tanto, que los profetas de los bosques que comían en la mesa de Jezabel se amargó tanto que buscaba la ocasión de liquidarlo al profeta Isaías por haber profetizado y por lo que había acontecido. Por eso, queridos amigos, es una muestra de que debemos nosotros, primero dice el apóstol Pablo, que debemos allegarnos a Dios con un corazón verdadero, un corazón sincero, un corazón auténtico, franco, debemos allegarnos. No lo vemos. Muy bien, es cierto que no lo vemos, pero lo sentimos. Como decía nuestro maestro, aunque no crean, pero crean en los mandamientos de Dios. Y crean ustedes en el espíritu que tienen ustedes. Y lo estamos comprobando, muchos de nosotros lo comprobamos. Un ejemplo para darnos una idea de que el Espíritu nos toma como instrumento. Le pongo un ejemplo simple. Un hermano o una hermana que tiene el don de escudriñamiento, hablemos así, de investigar. Cuando el Espíritu lo toma como instrumento a este hermano, o a este varón, o a esta varona, lo toma como instrumento y se encuentra frente a otra persona y le habla desde la A hasta la Z. Tu problema es tal cosa, estás haciendo tal cosa. Y también le habla su futuro. Y si tú no cambias de parecer, tienes tantos días de vida. Y yo pregunto si la persona, el varón o la varona sabe, sino el espíritu que está en él, el espíritu empezó a hablar por la boca de este hermano o de esta hermana, empezó a hablar y se da cumplimiento tal y conforme es. Pregunta número 1. ¿Está la presencia de Dios o no está la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué dudar? Entonces, ¿por qué vamos a estar entre dos pensamientos? ¿Será o no será? Lo que pasó en nuestros antepasados es un ejemplo para nosotros. Por eso dicen Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera.
Antes por la caída de ellos viene la salud de los gentiles, como un ejemplo para nosotros. Yo recuerdo mis primeros años, mis primeros pininos en este pueblo, porque Dios me llama para su servicio en el año de 1979. Recuerdo en el año 80, los primeros meses, llegó el sábado, temprano, antes de las 7, uno se acercaba al templo para cantar las santas alabanzas, y había un hermano de disciplina parado en la puerta con sus 7 puntas. Él estaba parado, y delante mío había un hermano que también iba apresuradamente, porque el tiempo nos iba ganando, estaba ingresando apresuradamente, y el hermano le dice: alto, hermano. El hermano se pone de pie, porque tiene que obedecer, porque disciplina. El hermano le dice: regresa y reconcíliate con tu varona, porque has venido discutiendo. ¿Qué hizo el hermano? Porque si hubiera sido mentira, me dice: hermano, tú estás loco, vengo en paz. No, sintió remordimiento de la conciencia, se agachó y se dio media vuelta. Ahí nos ponemos a pensar la presencia de Dios. Pero como a veces nos ponemos como la balanza, ahí está el problema. En otra ocasión, para darnos una idea un poco más, recuerdo en los primeros años, los primeros pininos, tenía un compañero de trabajo que en el trabajo nosotros llevamos los famosos parias, porque paraba solamente en el trabajo, no salía, en su momento libre. Y un día digo: ¿sabes una cosa? Te invito a una sanidad, vamos a darnos un paseo, vamos a salir un poco de la monotonía. Y él acepta la invitación y nos vamos. Cuando vamos, una hermana sale con fortaleza y le dice: varón, póstrate. Él no sabía qué significa postrarse, digo: arrodíllate. Se arrodilló y le enseñó los mandamientos. Le dice: ¿por qué has quebrantado el quinto mandamiento? Como el hombre la primera vez que va, no sabe qué es el quinto mandamiento para él, se quedó así en la luna. Le dijo: ¿por qué le levantaste la mano a tu madre? Me quedé yo frío. Y bueno, termina esa reunión y nos vamos con él, nos vamos otra vez a nuestro centro de labores, y le pregunto: ¿qué pasó? ¿Por qué te dice así que le levantaste la mano a tu mamá? Me dijo: sí, un día, por eso que estoy en el trabajo, en día libre estoy en el trabajo, no salgo, porque me da vergüenza regresar a la casa de mi madre. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te da vergüenza? No, es que vine un día, me tiré unos tragos y mi madre me llamó la atención: ¿por qué vengo así? Y como mi madre me exhortó un poco, yo le levanté la mano y mi madre me botó de su casa. Entonces le dije: hermano, lo que tú has hecho no está bien, es tu madre. Y el mejor amigo de uno es nuestra madre. Y él quiere lo mejor para ti, se sacrificó, te hizo profesional. Se sacrificó tanto para hacerte profesional que dejó de comer, dejó de vestirse, dejó de medicinarse con el fin de que tú seas algo en la vida, y para que le des esa respuesta negativa a tu madre. Pues pasado mañana estás libre, te vas a tu casa, te vas a pedir disculpas a tu madre para que vivas en paz contigo mismo, y hay un poco más de acercamiento, porque cuando una madre maldice a su hijo, le destruye sus cimientos. Me obedeció mi compañero de trabajo, le tocó servicio, y después se fue y dejó de ser paria. Puede disculparse de su madre. La pregunta es lo siguiente, ¿no? Si viendo todas estas señales que estamos viendo, que la hermana que recién se estaban viendo primera vez, que ninguno de los se conocían, y cómo sabía su problema.
era por el espíritu que tenía, se manifestó a través de la hermana y le hizo ver su parte oscura de este joven. Entonces, ahora, si vemos todas estas señales, entonces, ¿por qué va a haber esa duda? ¿Por qué vamos a estar claudiqueando entre dos pensamientos? ¿Será o no será? ¿Por qué? Entonces debe haber más sinceridad, que debemos allegarnos a Dios con un corazón, como dice el apóstol Pablo, con un corazón verdadero, sincero, franco, acercarnos. Y si hemos cometido un error, fácil reconocer nuestro error y sigamos firmes, sigamos adelante, con esa plena certidumbre de fe, con esa seguridad y con esa convicción de que Dios nos va a permitir estar delante de su presencia. Si empezamos a confesar nuestros errores, empezamos a confesar nuestras faltas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el apóstol Pablo, simplemente empecemos por purificar nuestro corazón de una mala conciencia. Y para purificar, yo no puedo purificar mi corazón, porque la parte exterior me puedo bañar y está purificado mi cuerpo. Y menciona que debemos de purificar nuestro corazón de una mala conciencia. Acá es reconocer mi error, reconocer mi falta y decirle: Señor, reconozco mi falta, porque gracias a esa falta el hombre puede avanzar un poco más, porque los errores vienen de la equivocación, del error que uno cometió, y nos sirve de una experiencia, y agradecerle a Dios, porque hemos cometido un error, pero reconocemos nuestro error. Pero uno ese es por un lado. El otro punto es el que nos utiliza a nosotros para, sabiendo cometemos errores, se llama pecado. Entonces, de acá simplemente decirle a Dios: Señor, ayúdame que este espíritu, el ejemplo, lo más común en nosotros, ¿cuál es? La ira. Señor, no permitas que este espíritu de ira me utilice, me tome prisionero dentro de mi mismo cuerpo, me utilice y después me bota como pañal de criatura. No permitas. Ayúdame a controlar esa pasión. Entonces, Dios empieza a purificarnos. Purificar significa nos empieza a limpiar. Nos empieza a purificar de esa mala conciencia, de ese mal pensamiento que nos invadió nuestro cuerpo. Eso tenemos que hacer. Y como dice el apóstol Pablo, lavar los cuerpos con agua limpia. Pero no es que limpie mi cuerpo con agua limpia. Si vemos a través de la Escritura, lavar, no se trata, como dice acá Pablo, lavar los cuerpos con agua limpia, porque un error no se lava ni con jabón, ni con lejía, no. Mejor vamos a pasar lectura. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Vuelvo a repetir, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces vemos acá, no se trata de la parte exterior, sino es de nuestro corazón. Como dice el profeta Ezequiel, mejor vamos a leerlo. Ezequiel 36, 24, 25, 26. Vamos a leerlo. Yo os tomaré de las gentes, estamos en el tiempo de la unificación, y os juntaré de todas las naciones, estamos hablando de la unificación, y os traeré a vuestro país. Viene la unificación. Pero para eso, dice acá,
y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Cuando hablamos del agua limpia, recuerden las palabras de nuestro Mesías, cuando dijo, de mi corazón fluyen ríos de aguas vivas. Y él hablaba del Espíritu que tenían que recibir. El agua representa el Espíritu Santo. Entonces, quien nos lava, nos limpia, es el Espíritu, nos borra. No con jabón ni con lejía, sino el Espíritu mismo nos limpia de todo nuestros ídolos, nuestras inmundicias. Eso es lo que dice acá. Esparceré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias. No estamos hablando de la inmundicia exterior, sino de la inmundicia interior. Le dijo nuestro Mesías cuando sus discípulos empezaron a comer las espigas y los fariseos decían, ¿cómo es posible que estén quebrantando la tradición de nuestros padres? ¿Por qué están comiendo las espigas sin lavarse las manos? Y que dijo nuestro Mesías, lo que entra por la boca va al estómago y después va a la letrina. Lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, hurtos, engaños, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, de esas inmundicias Dios nos lava, nos quita. A esto se llama, como dice en Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, que es lana, quiere decir, nos da una limpieza, nos perdona todo. Por eso nos da una lavada con agua limpia, donde nos borra, nos quita nuestras inmundicias, nos quita de nuestros ídolos. No estamos hablando de los ídolos, como una pequeña aclaración, no estamos hablando de los ídolos inertes, no. Estamos hablando otro tipo de ídolos. Colosenses 3, 5 y 8. Amortiguar pues de vuestros miembros que están sobre la tierra, la fornicación, la inmundicia, la molicie, la mala concupiscencia, la avaricia, que es idolatría. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Entonces, eso es la idolatría. Hay una palabra muy común en nosotros, yo soy así, nadie me cambia. Y seguimos con lo mismo, amantes de la ira, amantes del enojo, amantes del resentimiento, amantes de la mentira el uno con el otro, con nuestras palabras torpes de siempre. Entonces, amigos, ¿de qué limpieza estamos hablando? Pero Dios nos quita. El problema es que nosotros, como dice Pedro, somos como el perro que otra vez regresa a su vómito, o como la puerca lavada, otra vez regresa al cielo. Entonces vemos acá que Dios nos limpia y hace un cambio. Al inicio nos hace un cambio, y daré el corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea que nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos transforma de hombres rudos, toscos, a hombres entendidos y sanos. Eso es lo que Dios establece, que debemos ser así. Yo, amigos, como estamos hablando de las fiestas solemnes, que debemos, por eso, allegarnos a Dios, aparte de un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, con esa seguridad, tenemos que ir purificando nuestro corazón de mala conciencia, lavando nuestros cuerpos con agua limpia que estamos explicando. Debemos, con ese conocimiento, con ese entendimiento, debemos acercarnos a las fiestas que Él ha programado
para que sus hijos se regocijen. Debemos ir a estas fiestas, que son las fiestas de Dios, no son fiestas de nosotros, no es una costumbre personal, como dice Levítico 23, 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6, gusta leer todo el capítulo. Son mis fiestas, dice Dios, son las fiestas de Dios, son mis fiestas, son las fiestas de Dios que nos hace una invitación a Él. Y como hijos obedientes tenemos que ir, tenemos que allegarnos, pero con un corazón sincero, debemos allegarnos con un corazón franco, debemos acercarnos con esa seguridad de que Él va a obrar en nuestra vida. Y vamos a pedir también a Dios que nos siga purificando con esa agua limpia, que nos lave de todas nuestras inmundicias, que nos lave de todas las cosas que nos perjudican. Porque tanto la misericordia de Dios, que durante esta fiesta nos consagra, de acuerdo a la Escritura, nos consagra, nos santifica. Nos vayamos a esta fiesta porque Dios me ofrece, me recompensa por irme, de santificarme, de consagrarme. Así que vayamos a esta fiesta, pero no podemos ir con las manos vacías a estas fiestas solemnes que Dios estableció, como dice en Deuteronomio 16, 16 y 17, tenemos que ir con el don de nuestras manos conforme Dios nos ha bendecido. No podemos ir con las manos vacías, por eso se llaman fiesta de las primicias, fiesta de los primogénitos. Esta es una fiesta de las semanas, una fiesta de las primicias. Antiguamente era la fiesta de las primicias del trigo. Así que de los primogénitos de los animales, porque se tiene que presentar ofrendas, que es un olor agradable para Dios. Esa es nuestra misión. Mientras hay vida, mientras hay fortaleza, hagamos un esfuerzo por asistir. No por quedar bien con uno o quedar bien con el otro, no, por quedar bien aquel que me da la vida, aquel que me prolonga mis días, aquel que me dio la oportunidad de elegirme, de comprarme por un precio de sangre, de lavarme y de vestirme con ropa de gala. Con mayor razón debo asistir y tratar de llegarme con ese corazón auténtico, con ese corazón franco, con esa certeza, con esa seguridad de que Dios va a hacer algo por mí, donde me va a transformar para ser un hombre de bien, para ser un buen padre de familia, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano. Entonces, queridos amigos, Dios nos está invitando y hagamos un esfuerzo, porque de repente la próxima fecha, de repente no estemos, porque nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida asegurada. No sabemos, para muchos puede ser nuestra última fiesta que estamos pasando. Entonces, mientras hay vida, salud y fortaleza, vayamos, hagamos un esfuerzo y que al final vamos a terminar consagrados, santificados. Esa es la promesa de Dios. Así, mis queridos amigos, hasta acá un pequeño mensaje para seguir firmes en este camino que Dios nos ha trazado. Y mañana continuaremos a la misma hora. El día viernes estaremos ya subiendo a lugares designados para recibir, acudiendo a esta fiesta que Dios nos está haciendo esa invitación. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios. Bien, amigos, ahora viene el momento de agradecerle al Creador. Agradecerle y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me das la oportunidad
de contemplar tu rostro. Gracias por darme tu espíritu y poder comprender de qué manera te debo adorar, de qué manera te debo servir y de qué manera me tengo que acercar hacia ti. Gracias por darme esta oportunidad en la cual, Señor, me siento muy agradecido. Y con ese agradecimiento estaremos enalteciendo su nombre con esta hermosa melodía que se le conoce como la Suprema Alabanza.